Oigan, chamacos, bienvenido Alejandro Rosas, nuestro historiador de cabecera, que a pesar de ser lunes maldito, está aquí haciéndonos compañía y dándonos cátedra. Alejandro. Rosso, buenos días. Buenos días. Marisa, doctor. Qué gusto. Además, estamos a una semana de terminar el lunes maldito largo que es enero. Así es, así es. Así es. O sea, ya vamos a empezar el año. Yo me esperaría. Ya vamos a empezar el año ahora sí, el 1 de febrero. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, qué bueno, porque si estábamos empezando como yo me lo estaba imaginando, estaba para Ahora adelanto, sí, ¿no? ahora sí, ya va a empezar Ahora sí. tranquilo, se va a recuperar el peso, el petróleo. bueno. Vamos a crecer al 4 o 5%. Muy bien. Bien optimista hoy, sin duda. Además, No, inicia, o drogado. inicia el año O nuevo, dormido. inicia el año nuevo chino también en estos Exacto. días. Sí. El año del chango. El 2 de febrero, ¿no? El año del chango, señor. 2 de Igual. febrero empieza el horóscopo Por ahí, chino. por ahí, sí. 2 de febrero. ¿Qué es el año del chango? El año del mono. Ah, que si le da usted más datos a la cabina, dice. Le voy a dar ahorita, pero déjeme. Y hoy que tenemos, antes de que se nos vaya, Pues mira, estos últimos días he estado trabajando un poco el tema de México simulado. Ah, sí, sí, sí. Y lo que pasa es que me he metido mucho en los años de entre 1940 y 1970, que es la época que podemos decir que fue la mejor en términos económicos para el país. Fíjate que desde 1940 hasta el 70, más o menos el crecimiento anual, más bien el crecimiento de la economía por sexenio, anduvo en el orden del 6%. Sí. Entonces, pues, obviamente había un buen crecimiento, había una economía sana. Les costó trabajo controlar al sistema político priista, le costó trabajo controlar la inflación. Por ejemplo, con Manuel Ávila Camacho llegó a estar en el 126%. Y para Díaz Ordaz ya estaba en el orden del 14%. O sea, nunca como la hemos tenido hoy. Pero obviamente eso se compensaba con el crecimiento económico. Sí, Y claro. luego la paridad, en 1954 hubo una devaluación en la cual se puso $1 por 12 pesos, o 12.50 aproximadamente. Esa paridad se mantuvo fija 22 años. De 1954. 12.50 De 1900. antes de que nos quitaran los 3 ceros. O sea, Sí, mucho antes. o sea, que era de verdad. Pero yo creo que todos nos acordamos de la siguiente devaluación porque pasamos de 12.50 a ver, 25. claro. O a 22 por ahí. 22. Casi Era al doble. Sí. Pero 22 años se había mantenido la paridad fija que se devaluó por última vez con Ruiz Cortines en el 54. Y quien ya la devaluó fue por la crisis económica Echeverría en 76. O sea, realmente, por eso se habla del La milagro devaluación mexicano. del 22 a 22 o 23, ¿cuándo fue? En 76. En 76. Y luego del 22-23 a 75 con López Portillo en el 82. Pero ahí sí la economía se dirigía desde Los Pinos. O sea, ahí sí el presidente, si quería devaluar, devaluaba. Esa es la gran diferencia de lo que hemos visto hoy Bueno, en día. nacionalizó la banca. Hoy desde dependemos ahí. totalmente de las finanzas internacionales. O sea, no hay manera de hacerse a ningún lado. Por más que tú digas, es que quiero hacer que el peso no suba, no se puede, porque dependemos ya por la economía globalizada. Pero en aquellos tiempos, claro, Sí. podías, y ese es uno de los asuntos. Pero estás dividiendo la historia reciente Claro. en dos bloques perfectamente claros. Pero perfectamente claros, porque uno de los elementos de ese México que se construyó, digamos, del 40 al 76, sí. era un Era México. hecho en México. Hecho en México y era un O México. deshecho en México. No, porque se construyó mucho, pero era todo simulación. O sea, el gran proyecto nacional era la simulación. Porque todo parecía funcionar bien, pero le rascabas tantito y encontrabas las componendas, los arreglos. Desde luego, sí. Simulación, por ejemplo. La Constitución decía que éramos república, ¿no? Y una república con 3 poderes. Y claro, siempre los tuvimos. Nunca ha desaparecido, en esta época de que estamos hablando, nunca desapareció el poder legislativo ni el poder judicial. Pero, ¿cuál era la simulación? Esa. Nos mostraban que somos 3 poderes, pero la realidad era ¿cuál? Todos los Al 2 servicio poderes. del presidente. Exactamente. Ejecutivo. Eso era muy, muy grave. Porque entonces. Pues ni siquiera ejecutivo, porque eran todos los achichincles del presidente. Ni siquiera era el gabinete. No, eran los. Serviles al presidente. Era el Exactamente. presidente, exactamente. Entonces, bueno, otra. Los estados son libres y soberanos en su régimen interior y pueden elegir a su gobernador. Bueno, ¿quién podía quitar ese gobernador a diestra y siniestra? presidente. El presidente. O sea,
De un día a otro. En la simulación operábamos perfecto con estados libres y soberanos. En la realidad, el presidente podía quitar de un día a otro a quien quisiera. Los dos presidentes que removieron más gobernadores durante sus sexenios fueron Lázaro Cárdenas y Salinas de Gortari. Mira. Y en el caso de Cárdenas se entiende porque quitó a los callistas. Sí, bueno, necesitaba... lo sacó del país. Claro, para correrlo. Tenía que deshacerse. Pero se supone que en una época, entre comillas, muy entrecomillada, más democrática, como era la época de Salinas, que no lo fue, No. él fue el que más removió gobernadores Que para con llegar a las acuerdos concertaciones, ¿no? con las famosas famosas. concertaciones. Otra, nuestra seguridad pública que tuvimos fue realmente extraordinaria durante todos estos años, del 40 al 76 aproximadamente. O sea, realmente fue una época de tranquilidad y de paz social. Bueno, aparentemente funcionaba, pero ¿qué sucedía en realidad? Se basó en dos elementos. Uno, la represión contra los grupos opositores. Sí. O sea, no hay un año más o menos desde 1946. Grupos opositores y plumas opositoras. Y disidencia Así dentro es. de la CTM o la CNC. No hay casi un año, desde 1946 hasta 1970, donde haya habido una represión. Ya sea por una manifestación, ya sea porque algún sindicato quiso mantenerse independiente de la CTM, los estudiantes, los médicos, las enfermeras, los pilotos, Sí. o sea, realmente los mineros, los maestros, Sí. los ferrocarrileros. O sea, realmente la paz social que tanto cantó el PRI durante esos años se debió básicamente a la represión, y para eso se construyó o se creó la Dirección Federal de Seguridad, que tuvo cuando menos dos perlitas, Gutiérrez Barrio y Nazararo, que se encargaban de vigilar que todos estos grupos no estuvieran dando guerra, y fueron los que Acuérdate del persiguieron. Río Tula. Tranquilizaba. Bueno, y la otra es, Los tranquilizaban para siempre, señor. Sí, pues sí. ¿cómo lograste Obvio. en esta simulación que hubiera una seguridad pública? Que eso sí, creo que todo el mundo recordamos épocas donde uno, siendo un niño de 7 años, podía salir a la calle en bici Sin bronca. y no pasaba nada. Sí. Bueno, porque se aplicó la justicia a la forma porfirista, es decir, mátalos en caliente. Los grandes crímenes que sacudieron a la sociedad, por ejemplo, lo de Goyo Cárdenas, Sí. o el asesinato en el 47 de un sacerdote porque se creía que en su parroquia había 2 millones de pesos, de un luchador en esa época que lo mata, todo eso sí lo resolvían rápidamente. Es la época de nuestros famosos detectives. De detectives de gabardina, como Valente Quintana, si no mal recuerdo, el mismo que había seguido el caso de Bueno, Obregón. El famoso criminalista Quirós Cuarón. Claro, Quirós, es toda esa época. Reconocido Bueno, en el mundo. esos crímenes, Doctor Quirós Cuarón. esos Doctor crímenes Quirós Cuarón. para beneficio de la sociedad se resolvían rápidamente. Las investigaciones eran muy buenas. Pero ¿qué sucedía con la delincuencia común? A esa le aplicabas la ley fuga, las desapariciones o las torturas. Sí. Atrás de la lotería, del edificio antiguo de la Lotería Nacional, Sí. ahí estaban los terribles separos donde de pronto podías meter a los criminales un mes sin que nadie dijera nada y nadie... Y a ver si nadie- salía. Entonces, por eso fue funcional, porque utilizaste la mano dura. Que ese es, Y además no se sabía. O sea, no había la capacidad de que la gente se enterara, ¿no? eso, y con el crimen organizado negociabas. Esa negociación se rompió con la transición, pero negociabas, o sea, siempre ha habido narcotráfico. Obviamente hoy se disparó de unos Sí, 20 ahora años es para acá. industrial, sí, ¿no? Pero siempre había habido narcotráfico, y lo que hacían las autoridades era negociar. Te damos cierta tolerancia, no te metas con la sociedad. La sociedad, lo que debías conseguir con la sociedad es que se sintiera tranquila. Y la sociedad se sintió tranquila. Entonces, ¿qué estaba haciendo? El gobierno te decía, miren cómo sí trabajo bien, miren cómo funcionan los 3 poderes. Nunca dejó de haber elecciones, simulación. Somos una democracia antidemocrática. Nunca dejó de haber elecciones, ni de que la gente fuera a votar, ni de que se calificaran las elecciones. Nunca. ¿Y qué pasaba? Que el juez y parte era el gobierno. Claro. Y de un solo candidato a alguna elección, Además, entonces, insisto, o sea, tendríamos que desglosar, y yo creo que en las siguientes semanas podremos ir sacando más elementos, pero es un hecho, el PRI, desde 1946, cuando se convirtió en PRI, porque venía de ser Partido de la Revolución Mexicana, desde ese momento hizo de la simulación su proyecto de nación, Hasta la fecha. hasta la fecha. Bueno, ahora ya se rompió todo, y entonces hay No, cosas que... no se rompió, se desmadró. O sea, porque finalmente debieron haber aprendido la lección, pero quisieron llegar al 2015 como si fuera el 70. Se desmadró, y el PRI se le cayó el jarrón y cree que podía pegarlo, las piezas, y quedar exactamente igual como estaba Para antes. decir, mira, está nuevo. No es cierto, está mal pegado. El prismo de ahora no tiene ni la más remota idea de lo que es su propia historia como partido. Cierto.
No tienen idea, Es cierto. porque hubieran llegado a gobernar de otro modo. Pero verdaderamente no tienen idea. No importa que haya ahí dinosaurios viejos. No importa que haya viejos. Exacto. No tienen una idea clara de lo que fue esa historia, donde se construyó un Estado de Derecho que era una simulación, porque el gobierno aplicaba la ley discrecionalmente para construir todo. Y los que eran sus símbolos jóvenes, ahora resulta que salen de las cárceles de España. Imagínate. Sí. Eran su orgullo. Pero fíjate nada más que triste. Igual en el PRI que con el PAN durante 12 años. Claro. Porque también la justicia, Claro. y también había gracia para los amigos, y zape para los ajenos. ¿Por qué ningún partido de oposición ha logrado tampoco ganarse la confianza de la gente? Porque aprendieron a hacer política como enseñó el PRI en el siglo XX. Y ves a la oposición, que ya lo vivimos, no, así no es cierto, están mintiendo, ya te llegó el poder, y empieza a hacer lo mismo. Se comportan exactamente igual Claro. que lo que hacía el PRI cuando era la mayoría. Igual. Igualito. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque aprendieron a hacer política durante el sistema político priista de esa primera etapa de 1946 a 1997 o al 2000, que es cuando Claro. se da la transición presidencial. Oye, eso es un tema para... Para rato, no, bueno. Para rato. Somos un país simulado, por eso no cuajan las cosas. Hay una realidad paralela donde se mueve la realidad normal, valga la expresión. Nosotros vivimos en una cosa construida como si hubieran montado un escenario y estamos nosotros actuando esa obra de simulación, como el gesticulador, El gran gesticulador. que fue la gran obra criticada durante la época de Alemán, Sí, porque Alemán se vio reflejada en el Claro. gesticulador. desde luego. Rodolfo Usilio, ¿quién fue? Sí, exactamente. Imagínate nada más. Y de alemán, todos los demás hasta el día de hoy. Es un gran tema para seguir, ahora sí que pidiéndotelo cada vez que lo quiera referir, porque hace mucha falta hablar de eso. Rosso, Alejandro. feliz inicio de semana, lunes maldito. Gracias, Ya Alejandro. estamos aquí. Nuestro historiador de cabecera. Muchas gracias, señora. Gracias, un placer como siempre. Doctor, muchas gracias. La orden, señor, excelente Bienvenido. día. Le agradezco. Fernando Coca, que recupérate bien y pronto. Mañana a las 6:30 estaremos con ustedes desde el punto G de Televisa Chapultepec. A las 6:30, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!